Soy Juan Herrera, el abogado del pueblo, y hoy te voy a contar la historia de Esperanza, una jubilada de 68 años que perdió 45.000 euros en 3 minutos. 3 minutos que tardó en firmar un documento que parecía completamente seguro, respaldado por su banco de toda la vida. Esperanza vivía tranquila en su piso de la calle Alcalá, con la pensión de su marido fallecido y los ahorros que habían juntado durante 40 años de trabajo. Era una mujer precavida, de esas que leen la letra pequeña y desconfían de las ofertas demasiado buenas. Pero precisamente por eso, cayó en la trampa más sofisticada que he visto en mis 25 años como abogado. Un martes por la tarde, mientras preparaba la merienda para sus nietos, sonó el teléfono. Del otro lado, una voz amable y extremadamente profesional. Señora Esperanza Martínez, buenos días. La llamo de la oficina central del Banco Santander. Mi nombre es Carlos Mendoza, soy gestor patrimonial del Departamento de Clientes Premium. Tenemos una inversión exclusiva diseñada especialmente para usted. Esperanza se sorprendió y se puso alerta inmediatamente. Perdone, ¿cómo han conseguido mi teléfono? Carlos respondió con total naturalidad. Señora, usted es cliente de nuestro banco desde hace 15 años. Además, detectamos que la semana pasada estuvo consultando en Internet opciones de inversión para jubilados. Como banco responsable, queremos asegurarle las mejores oportunidades antes de que caiga en manos de empresas poco serias. Era cierto. Esperanza había estado navegando en páginas web sobre inversiones seguras para la tercera edad. Había rellenado algunos formularios pidiendo información. ¿Qué tipo de inversiones?, preguntó con cautela. Carlos Mendoza comenzó su discurso perfectamente ensayado. Se trata de un producto híbrido respaldado por el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Rentabilidad garantizada del 8% anual, algo imposible de conseguir con los depósitos tradicionales que ahora están al 0,5%. Es un fondo especial para clientes con más de 30.000 euros en cuenta, como usted. Esperanza frunció el ceño. ¿Cómo saben exactamente cuánto tengo en mi cuenta? El supuesto gestor rió con confianza. Señora, soy su gestor asignado. Tengo acceso a su perfil financiero porque usted autorizó la consulta cuando firmó el contrato de banca digital el año pasado. ¿No recuerda que marcó la casilla de productos personalizados? Era verdad. Esperanza recordaba vagamente haber firmado algo sobre servicios digitales. La información coincidía perfectamente. Pero no me fío de las inversiones, insistió ella. He oído muchas historias de gente que lo perdió todo. Precisamente por eso la llamo señora Esperanza. Esto no es una inversión de riesgo. Es un depósito estructurado garantizado por el Estado español. Su capital está blindado por el Fondo de Garantía de Depósitos hasta 100.000 euros. Es físicamente imposible que pierda dinero. Solo puede ganar. Carlos continuó. Mire, le voy a ser completamente honesto. Esta inversión la estamos ofreciendo solo a 50 clientes premium de Madrid. Usted es la número 47. Si no me dice que sí hoy, mañana se la ofrecemos al siguiente cliente de la lista y usted habrá perdido para siempre la oportunidad de multiplicar sus ahorros de forma segura. La presión era sutil pero constante. Esperanza sentía que estaba perdiendo algo importante. ¿Puede enviarme la documentación para revisarla con calma? Siempre consulto estas cosas con mi hijo. Por supuesto, señora. Entiendo perfectamente su precaución. Es exactamente lo que esperaría de una cliente inteligente como usted. Le voy a enviar ahora mismo toda la documentación legal por email. Verá que todo está en perfecta orden. Logos oficiales, sellos del banco, referencias a normativas europeas. Cuando los vea, se dará cuenta de que es la oportunidad de su vida. En menos de 5 minutos llegó el email a la bandeja de entrada de Esperanza. El asunto decía: Santander Private Banking, inversión premium garantizada, urgente. Ella abrió los documentos y quedó completamente impresionada. Parecían absolutamente oficiales y legales. Había logos del Santander perfectamente reproducidos, sellos que parecían auténticos, referencias al Código de Comercio Español, menciones a directivas europeas sobre protección al inversor. El documento principal llevaba el título Contrato de Depósito Estructurado Garantizado y estaba lleno de jerga legal que sonaba completamente convincente. Una cláusula destacada decía: la presente inversión está protegida por el Fondo de Garantía de Depósitos de España hasta 100.000 euros.
conforme al artículo 4 del Real Decreto Ley 16/2011 del Banco de España. El capital invertido queda blindado ante cualquier eventualidad del mercado. Esperanza leyó y releyó. Todo parecía estar en orden. Incluso había un apartado que decía: el cliente tiene derecho a desistir de esta inversión en un plazo de 14 días naturales sin penalización alguna, conforme a la ley de contratos a distancia. ¿Y si esto te pasara a ti? ¿Sabrías detectar que todo lo que Esperanza estaba viendo era una trampa perfectamente diseñada por expertos en ingeniería social? Porque lo que ella no sabía es que acababa de caer en una estafa tan sofisticada que engaña incluso a abogados y economistas. Hoy te explico cómo evitarlo con una ley que casi nadie conoce, pero que puede salvarte de perder todos tus ahorros. Y más importante aún, ¿qué hacer si ya caíste en una trampa como esta? Porque la ley española te protege más de lo que imaginas. Mientras Esperanza revisaba los documentos, Carlos Mendoza la llamó de nuevo. ¿Ha podido ver la documentación, señora? Como puede comprobar, todo está perfectamente legal y garantizado. Solo necesito que me confirme si procedo con la activación de su cuenta de inversión premium. Me parece todo correcto, admitió Esperanza, pero son muchos años de ahorros. ¿Está usted completamente seguro de que no puedo perder dinero? Carlos respondió con total convicción. Señora Esperanza, le doy mi palabra profesional. Es imposible que pierda un solo euro. Su dinero está respaldado por el Estado español. Si por alguna razón extraordinaria hubiera algún problema, que es imposible, usted recupera automáticamente todo su capital, más los intereses generados. Esperanza respiró profundo. La oferta parecía demasiado buena, pero toda la documentación estaba en orden. Además, era su propio banco. De acuerdo, dijo finalmente. Proceda con la inversión. Perfecto, señora. Ahora le voy a enviar el formulario de firma electrónica. Es el mismo sistema que usa para firmar digitalmente con su banco. Introducirá sus claves de banca online y en 30 segundos estará todo activado. Llegó el enlace por SMS. Esperanza cliqueó y apareció una página que parecía exactamente igual a la web del Santander. Introdujo su usuario y contraseña, confirmó la operación con su clave de coordenadas y firmó electrónicamente mientras Carlos la tranquilizaba por teléfono. Excelente, señora Esperanza. Su dinero está completamente seguro. En 24 horas verá el primer movimiento en su nueva cuenta de inversión premium. Pero lo que Esperanza acababa de firmar no era una inversión garantizada, era su sentencia de muerte financiera. Acababa de autorizar una transferencia de 45.000 euros a una cuenta fantasma en el extranjero, controlada por una organización criminal especializada en estafas de ingeniería social. 3 meses después, cuando Esperanza no veía ni los beneficios prometidos ni su capital, decidió visitar su oficina del Santander. La respuesta del verdadero gestor la dejó helada. Señora, nosotros nunca la hemos llamado. Usted no tiene ninguna inversión con nuestro banco. Y esa transferencia de 45.000 euros que aparece en su extracto fue autorizada por usted misma a través de nuestra banca online. Comenta si tú también recibiste alguna vez una llamada sospechosa de tu banco, o si alguien te contactó ofreciéndote inversiones seguras después de buscar información online. Quiero saber cuántos estamos en esto, porque lo que le pasó a Esperanza puede pasarle a cualquiera que no conozca las señales de alarma que te voy a enseñar en los próximos minutos. Cuando Esperanza se dio cuenta de lo que había pasado, su primer impulso fue culparse a sí misma. Debería haber sospechado, se repetía una y otra vez. ¿Cómo pude ser tan ingenua? Pero la realidad es que Esperanza no fue ingenua, fue víctima de la estafa más sofisticada que existe, una que aprovecha exactamente nuestros instintos de protección y prudencia. Los estafadores sabían perfectamente que Esperanza era una mujer precavida, por eso no la contactaron con una oferta obviamente sospechosa. No le dijeron, gane 1 millón de euros invirtiendo solo 1.000. No. Estudiaron su perfil psicológico y diseñaron una trampa específicamente para alguien como ella. Una jubilada inteligente, que busca seguridad por encima de grandes ganancias. ¿Cómo obtuvieron toda esa información personal sobre Esperanza? Aquí viene la primera gran lección que nadie te cuenta. Cuando ella rellenó esos formularios online pidiendo información sobre inversiones para jubilados, no solo estaba dando su nombre y teléfono, estaba entregando un mapa completo de sus vulnerabilidades financieras.
Esos formularios aparentemente inocentes preguntan: ¿cuál es su edad? ¿Cuánto tiene ahorrado aproximadamente? ¿Qué tipo de inversiones le interesan? ¿Cuál es su tolerancia al riesgo? Esperanza pensó que estaba recibiendo información gratuita sobre productos financieros. En realidad, estaba siendo catalogada como objetivo premium en una base de datos criminal. Pero el verdadero genio de esta estafa no estaba en la información recopilada, sino en cómo la utilizaron. Los criminales no actuaron como estafadores típicos. Actuaron como el banco más profesional del mundo. Primero, timing perfecto. La llamaron exactamente una semana después de que hubiera buscado información online. No inmediatamente, porque eso sería sospechoso. No un mes después, porque ya se habría olvidado. Una semana, el tiempo justo para que recordara haber buscado inversiones, pero no los detalles exactos de dónde había dejado sus datos. Segundo, conocimiento imposible de falsificar. Sabían que era cliente del Santander desde hace 15 años. Sabían aproximadamente cuánto dinero tenía en cuenta. Sabían que había firmado el contrato de banca digital. ¿Cómo? Simple. Compraron esta información en el mercado negro de datos personales, alimentado por filtraciones de empresas aparentemente legítimas. Tercero, documentación perfecta. Los documentos que recibió Esperanza no eran falsificaciones amateur hechas en Photoshop. Eran réplicas profesionales creadas por expertos que conocían perfectamente la normativa financiera española y europea. Usaron referencias legales reales, logos oficiales descargados de las webs corporativas y hasta sellos digitales que parecían auténticos. Pero aquí viene lo más perverso. Usaron la prudencia de Esperanza en su contra. Cuando ella pidió ver la documentación antes de decidir, los estafadores no se molestaron. Se alegraron. Sabían que una persona precavida que revisa documentos oficiales se siente más segura al firmar. Si he revisado todo y está en orden, entonces es seguro, pensó Esperanza. Exactamente lo que ellos querían. La cláusula sobre el Fondo de Garantía de Depósitos era especialmente diabólica. Es real. El Estado español garantiza hasta 100.000 euros en depósitos bancarios, pero solo en bancos autorizados y solo para depósitos reales, no para inversiones. Los estafadores sabían que Esperanza no conocía estos matices técnicos y usaron una protección real para validar una estafa falsa. Y la firma electrónica, ahí está el golpe maestro. Esperanza utilizó sus claves reales de banca online en una página web que parecía exactamente igual a la del Santander. Técnicamente, ella misma autorizó la transferencia de 45.000 euros. No hubo hackeo, no hubo robo de contraseñas. Ella misma, voluntariamente, movió su dinero a la cuenta de los estafadores. Esto significa que cuando fue al banco 3 meses después, el Santander tenía razón. Ellos no habían hecho nada. La transferencia fue autorizada correctamente por la titular de la cuenta usando todos sus códigos de seguridad. Desde el punto de vista técnico del banco, no hubo fraude. Hubo una cliente que decidió transferir su dinero a una cuenta externa. Aquí es donde la mayoría de víctimas se rinden. El banco dice: usted autorizó la operación, nosotros no somos responsables. La policía dice: es muy difícil recuperar dinero que fue enviado voluntariamente al extranjero. Los abogados tradicionales dicen: no hay mucho que hacer si usted mismo firmó la transferencia. Pero todos están equivocados, y Esperanza estaba a punto de descubrirlo. Porque existe una ley en España que la mayoría de profesionales desconocen, pero que convierte estas estafas sofisticadas en delitos claros con responsabilidades específicas. Una ley que no solo permite recuperar el dinero perdido, sino que obliga a las instituciones financieras a asumir responsabilidades que intentan evitar. Cuando Esperanza salió de la oficina del Santander con la sensación de que había perdido para siempre los ahorros de su vida, no sabía que acababa de comenzar una batalla legal que podía ganar. No sabía que esa transferencia voluntaria que había autorizado estaba protegida por normativas europeas que penalizan a los bancos por no detectar operaciones sospechosas. Eso que parecía una ayuda de su propio banco, esa llamada profesional que la tranquilizó, esa documentación perfecta que revisó con cuidado, todo fue su ruina. Pero también fue la prueba legal que necesitaba para demostrar que había sido víctima de una estafa sistemática y recuperar hasta el último euro.
¿Quieres saber cómo lo hizo? Porque la ley que usó Esperanza no solo existe, sino que está esperando a que la conozcas, para protegerte de estas trampas que cada día son más sofisticadas y más difíciles de detectar. La abogada que tomó el caso de Esperanza le hizo una pregunta que la dejó pensando. ¿Usted cree que es normal que su banco no detectara que alguien estaba suplantándolos para estafarla? Esperanza no había pensado en eso. Se había concentrado tanto en culparse a sí misma que no se había dado cuenta de las responsabilidades que otros tenían en este fraude. Mire, Esperanza, le explicó la letrada, existe una directiva europea, transpuesta al derecho español a través de la Ley 16/2009 de Servicios de Pago, que establece responsabilidades muy claras para las entidades financieras. Su banco no puede simplemente lavarse las manos diciendo que usted autorizó la operación. Esta ley, que casi nadie conoce, obliga a los bancos a implementar sistemas de detección de fraude y a investigar operaciones sospechosas. Pero más importante aún, establece que cuando una operación no autorizada se realiza aprovechando una suplantación de identidad del propio banco, la responsabilidad recae sobre la entidad financiera. ¿Qué significa esto en términos prácticos?, preguntó Esperanza. La abogada abrió el código y le mostró el artículo 44 de la Ley de Servicios de Pago. Cuando el usuario ha sido víctima de una estafa que utilizó la identidad de su propio banco, y la entidad financiera no pudo demostrar que implementó medidas suficientes para prevenir la suplantación, debe reembolsar inmediatamente el importe de la operación no autorizada. Pero la protección legal va más allá. El artículo 248 del Código Penal Español tipifica como estafa agravada el uso de identidades corporativas para defraudar. Esto significa que no solo los estafadores directos son responsables, sino también cualquier empresa que facilite, conscientemente o por negligencia, el uso fraudulento de su identidad. En su caso, continuó la abogada, vamos a demostrar 3 cosas fundamentales. Primero, que el Santander no tenía sistemas adecuados para detectar que alguien estaba usando su nombre para contactar clientes. Segundo, que la operación presentaba señales de alarma claras que deberían haber activado protocolos de seguridad. Y tercero, que existe negligencia en la protección de datos, que permitió a los estafadores acceder a información confidencial sobre usted. El primer punto se basaba en el Reglamento UE 2015-2366 sobre servicios de pago, que exige a los bancos implementar autenticación reforzada de cliente, no solo para las transacciones, sino también para las comunicaciones comerciales. Si alguien llama en nombre del banco ofreciendo productos financieros, debe existir un protocolo de verificación bidireccional. ¿Qué significa bidireccional?, preguntó Esperanza. Simple. No basta con que el supuesto gestor demuestre conocer sus datos. Usted también debe poder verificar que realmente trabaja para el banco, a través de canales oficiales. El Santander debería tener un sistema donde usted pueda confirmar inmediatamente, llamando al teléfono oficial, que Carlos Mendoza existe y que efectivamente la ha contactado. Este sistema existe en los bancos más avanzados de Europa, pero en España muchas entidades lo implementan de forma deficiente o directamente lo ignoran. Esta deficiencia constituye una violación de la normativa europea que puede costarles muy caro en términos legales. El segundo punto era aún más sólido. Según el artículo 67 de la Ley 16/2009, los bancos deben implementar sistemas de detección que identifiquen operaciones inusuales, basándose en el perfil histórico del cliente. Una jubilada de 68 años que nunca había hecho inversiones de riesgo y que de repente transfiere 45,00 euros a una cuenta extranjera debería haber activado todas las alarmas del sistema. Pero yo autoricé la operación con mis claves, insistió Esperanza. Exacto, respondió la abogada, pero el banco tiene la obligación legal de bloquear temporalmente operaciones sospechosas, aunque estén correctamente autorizadas, y contactar al cliente por medios alternativos para confirmar su voluntad real. Esto está establecido claramente en la Circular 4/2017 del Banco de España sobre normas de conducta y transparencia. Los bancos no solo pueden, sino que deben, bloquear operaciones que no encajen con el perfil de riesgo del cliente, aunque técnicamente estén bien autorizadas. El tercer punto era el más revelador.
¿Cómo habían conseguido los estafadores información tan precisa sobre la relación bancaria de Esperanza? La respuesta estaba en el Reglamento General de Protección de Datos, RGPD, y en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos. Los datos que usaron para convencerla no son públicos, explicó la abogada. Que usted sea cliente del Santander desde hace 15 años, que firmó el contrato de banca digital, que tiene más de 30.000 euros en cuenta. Esta información solo puede provenir de 3 fuentes: una filtración del propio banco, una filtración de alguna empresa con la que compartieron sus datos, o una venta ilegal de información por parte de empleados. En cualquiera de los 3 casos, según el artículo 82 del RGPD, existe responsabilidad objetiva de las entidades que no protegieron adecuadamente los datos personales. Esto significa que no importa si el Santander tuvo intención de dañarla o no. Si sus datos se filtraron y fueron utilizados para estafarla, el banco debe compensar el daño. La estrategia legal era clara: demandar al Santander por 3 vías simultáneas. Primera, incumplimiento de la Ley de Servicios de Pago por no implementar sistemas adecuados de detección de fraude. Segunda, negligencia en la aplicación de protocolos de seguridad establecidos por el Banco de España. Tercera, responsabilidad por filtración de datos bajo el RGPD. ¿Y realmente funciona esto?, preguntó Esperanza. La abogada le mostró una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 2023. Aquí tiene un caso casi idéntico al suyo: una jubilada que perdió 38.000 euros en una estafa similar. El tribunal obligó al banco a reembolsar íntegramente el dinero más intereses de demora, basándose exactamente en estas 3 normativas. Pero la clave del éxito estaba en actuar rápidamente. El artículo 44 de la Ley de Servicios de Pago establece que las reclamaciones deben presentarse dentro de los 13 meses siguientes a la operación fraudulenta. Pasado este plazo, las opciones legales se reducen drásticamente. Además, añadió la abogada, vamos a solicitar medidas cautelares para bloquear cualquier cuenta donde puedan quedar rastros de su dinero. Según el Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia, ratificado por España, podemos pedir cooperación internacional para rastrear transferencias fraudulentas hasta 18 meses después de realizadas. El procedimiento legal comenzaría con una reclamación formal al Santander, bajo el artículo 44 de la Ley 16/2009. El banco tendría 10 días hábiles para responder. Si la respuesta era negativa o insuficiente, se procedería a demandar civilmente por daños y perjuicios, y paralelamente se presentaría denuncia penal por estafa agravada. Lo que es más importante, concluyó la abogada, es que estos casos están creando jurisprudencia. Cada sentencia favorable hace más difícil que los bancos se escuden en la excusa de que el cliente autorizó la operación. La ley española protege a las víctimas de estafas sofisticadas mucho más de lo que la mayoría de gente imagina. Esperanza salió del despacho con algo que no tenía desde hacía meses: esperanza real de recuperar su dinero. Pero más importante aún, había entendido que no era solo una víctima indefensa. Era una ciudadana con derechos específicos protegidos por leyes europeas y españolas que exigen responsabilidades concretas a las instituciones financieras. Si quieres más soluciones legales como esta, suscríbete y activa la campanita. Aquí la ley se entiende, y lo que es más importante, aquí la ley se usa para proteger a la gente normal contra los abusos de las grandes corporaciones que prefieren que no conozcas tus derechos. 6 meses después de aquella conversación en el despacho de la abogada, Esperanza recibió una llamada que cambió todo. No era de un estafador esta vez. Era del director de la oficina del Santander, donde había sido cliente durante 15 años. Señora Esperanza, dijo con una voz notablemente diferente a la del primer día, queremos comunicarle que hemos decidido aceptar su reclamación. Vamos a proceder al reembolso íntegro de los 45.000 euros, más los intereses de demora correspondientes. El ingreso se realizará en su cuenta en las próximas 48 horas. Esperanza casi no podía creerlo. ¿Están seguros? ¿No hay letra pequeña? ¿No tengo que firmar nada que me comprometa? El director le explicó que, tras la investigación legal, habían determinado que efectivamente existían fallos en sus sistemas de detección de fraude y protocolos de seguridad que debían subsanar.
Lo que Esperanza no sabía es que su caso había desencadenado una auditoría interna completa en el Santander. La normativa europea sobre servicios de pago no es opcional, y los reguladores españoles estaban empezando a tomar muy en serio las deficiencias en los sistemas antifraude de las entidades bancarias. Pero la verdadera victoria no era solo el dinero recuperado, era lo que había aprendido Esperanza durante esos 6 meses de batalla legal. Había descubierto que tenía derechos que nunca imaginó, y que las grandes corporaciones no son todopoderosas cuando los ciudadanos conocen las leyes que los protegen. Ahora sé que cuando alguien me llama diciendo que es de mi banco, lo primero que hago es colgar y llamar yo misma al número oficial. Me contó Esperanza cuando nos encontramos para grabar su testimonio. No importa lo convincente que parezca, no importa cuánta información tengan sobre mí. Un banco real nunca te presiona para tomar decisiones inmediatas sobre productos financieros. Había desarrollado lo que yo llamo paranoia inteligente. Ahora sabía que cualquier oferta financiera que llegue por teléfono, email o incluso por correo postal debe ser verificada de forma independiente antes de tomar cualquier decisión. Si realmente es una buena oportunidad, seguirá siendo buena mañana, la próxima semana o el próximo mes. Había aprendido. Pero lo más importante era que Esperanza se había convertido en una especie de activista legal en su barrio. Había empezado a compartir su experiencia con otros jubilados, explicándoles no solo cómo detectar estafas, sino cuáles eran sus derechos cuando algo salía mal. Mis vecinos me consultan ahora cualquier cosa sospechosa que reciben, me explicó con orgullo. La semana pasada ayudé a Carmela a evitar una estafa similar a la mía. Le habían llamado del Banco Popular, ofreciéndole una inversión. Carmela me llamó inmediatamente y yo le dije, cuelga ahora mismo y llama tú al banco oficial. Resulta que el Banco Popular ni siquiera existe ya desde 2017. Este cambio de mentalidad era exactamente lo que necesitaba la sociedad española. Durante demasiado tiempo, las víctimas de estafas financieras se habían sentido culpables y avergonzadas, como si hubieran hecho algo malo al confiar en supuestas instituciones financieras. Esperanza había demostrado que la culpa no era de las víctimas, sino de un sistema que no las protegía adecuadamente. Su caso había sentado un precedente importante. Otros abogados empezaron a utilizar la misma estrategia legal basada en la Ley de Servicios de Pago y el RGPD. Los bancos comenzaron a ser más cautelosos al rechazar reclamaciones por fraude, sabiendo que podían enfrentarse a demandas exitosas si no habían implementado correctamente los sistemas de protección requeridos por la ley. Lo que más me enorgullece, me dijo Esperanza, es que mi nieta de 25 años ahora me pide consejos sobre temas financieros. Antes pensaba que los jubilados no entendíamos nada de bancos y tecnología. Ahora se ha dado cuenta de que la experiencia y el conocimiento de las leyes valen más que saber usar una aplicación móvil. Esperanza había recuperado algo más valioso que sus 45,000 euros. Había recuperado su autoestima y su sensación de control sobre su propia vida financiera. Ya no era una víctima vulnerable, era una ciudadana informada que conocía sus derechos y sabía cómo ejercerlos. 3 meses después del reembolso, recibió una carta del Banco de España. Le informaban que su denuncia había contribuido a una investigación más amplia sobre deficiencias en los sistemas antifraude del sector bancario español. Como resultado, se habían implementado nuevos protocolos obligatorios para todas las entidades financieras. Sé ver que mi caso ayudó a proteger a otras personas como yo es la verdadera justicia, me confesó. No se trataba solo de recuperar mi dinero, se trataba de que esto no le volviera a pasar a nadie más. Hoy, Esperanza sigue viviendo tranquila en su piso de la calle Alcalá, pero ahora tiene algo que no tenía antes. La certeza de que si alguien trata de aprovecharse de ella financieramente, sabe exactamente qué hacer y a quién recurrir. Conoce las leyes que la protegen, conoce los procedimientos para hacerlas valer y, lo más importante, sabe que no está sola. Antes pensaba que las leyes eran para los abogados y los ricos, me dijo en nuestra última conversación. Ahora sé que las mejores leyes están hechas precisamente para proteger a gente como yo. Gente normal que solo quiere vivir tranquila sin que nadie se aproveche de ella. El dinero que recuperó Esperanza no fue solo una compensación económica, fue una reivindicación de la justicia, una demostración de que el sistema legal español
Cuando se conoce y se utiliza correctamente, sí protege a los ciudadanos contra los abusos financieros más sofisticados. Cuando conoces tus derechos, nadie te pisa. Y si te pisan, sabes cómo defenderte. Esperanza lo había demostrado, y ahora era libre, libre del miedo, libre de la culpa, y libre de la sensación de indefensión que la había acompañado durante los peores meses de su vida. La justicia no siempre llega rápido, pero cuando llega con el respaldo de la ley, es imparable. Y esa es la lección más valiosa que todos podemos aprender de la historia de Esperanza, que conocer nuestros derechos no es solo poder, es libertad.